Bien, vamos a comenzar entonces la clase correspondiente al día de hoy. Bien, el tema que tenemos para hoy es reglas para calcular probabilidades. Bien, recuerden que en la clase anterior habíamos revisado los conceptos fundamentales de la estadística diferencial y habíamos definido también los enfoques básicos para calcular probabilidades. Bien, entonces lo que corresponde hoy es ya entrar en el cálculo propiamente de probabilidades. Y para eso hay una serie de reglas que las vamos a revisar el día de hoy. ¿Okay? Y además vamos a ver algunas otras herramientas que facilitan el cálculo de las probabilidades. ¿Okay? Esas reglas, esas herramientas tienen que ver con algunas técnicas de tipo gráfica y de forma tabular que nos van a permitir a nosotros a facilitar el cálculo de las probabilidades. ¿Okay? Entonces, los objetivos de este encuentro son, en primer lugar, interpretar las reglas para calcular probabilidades, organizar los datos en tablas y diagramas para calcular probabilidades y determinar el número de posibles resultados en un experimento. Aunque fundamentalmente este objetivo de determinar el número de posibles resultados en un experimento sería prácticamente tema de la siguiente clase, donde nos vamos a centrar exclusivamente en eso. Pero bueno, ya hoy daremos algunas pautas iniciales para realizar este procedimiento. Bien, entonces, la primera regla que vamos a revisar para el cálculo de probabilidades es la regla de la adición. ¿Bien? Dentro de las reglas de la adición hay dos casos. Bien, a uno que se le denomina caso especial o regla especial de la adición, y la otra es el caso general o regla general de la adición. ¿Ok? Entonces, tenemos dos casos, regla especial y regla general. ¿Cuándo aplicar la regla especial? Por favor, hay un micrófono activo que me está introduciendo ruido. No sé si pueden apagarlo. Gracias. Entonces, en la regla especial de la adición, la probabilidad se calcula simplemente sumando la ocurrencia de dos eventos, o lo uno o lo otro. Ahora bien, un tema especial aquí es lo siguiente. Los eventos en el cálculo de probabilidades tienden a identificarse con una letra mayúscula. ¿Bien? Puede ser la letra A, la letra B, la letra C, D o cualquier otra. ¿Ok? Los eventos tienden a identificarse con letra mayúscula. ¿Ok? Entonces, la regla especial de la adición, ¿bien? Se utiliza cuando los eventos son mutuamente excluyentes. ¿Qué significaba mutuamente excluyentes? Pueden responder. Que el uno pasa. ¿Hello? Dígame. Me dicen o lo uno o lo otro. Bien. Mutuamente excluyente significa que si ocurre un evento no puede ocurrir el otro de manera simultánea. ¿Ok? ¿Sí está claro esa parte? Pueden activar el micrófono ahorita, pueden contestar. Sí, profe, esa parte sí está clara. Ok, Sí está clara. perfecto. ¿Sí se está escuchando bien? Sí, profe, está mucho mejor, pero al parecer no es el micrófono suyo, sino parece que es la conexión de red.
Sí, sí, es la Eso red. es, Es o la sea, red. Parece que hay muchos estudiantes conectados. No es el micrófono. Parece que es la... claro, no es el micrófono, es porque también a esta hora la mayoría de internet se sí, pasa saturando. sí, debe ser por eso, porque yo también le escucho un poquito entrecortado a usted, pero bueno, lo entiendo perfectamente. Bueno, entonces, esperemos que se normalice un poquito la conexión. Debe ser por la conexión que debe haber mucha demanda ahorita. Entonces, les decía lo siguiente, que la regla especial de la adición se aplica cuando los eventos son mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyente significa que dos eventos no pueden suceder al mismo tiempo. Ocurre lo uno o lo otro. En la clase anterior ya habíamos puesto el ejemplo de el lanzamiento de una moneda. Es decir, si sale cara o sale sello, eh, esos dos eventos son mutuamente excluyentes. Igual que los eventos que ocurren en el lanzamiento de un dado son mutuamente excluyentes, porque no pueden ocurrir los dos al mismo tiempo. Entonces, cuando los eventos son mutuamente excluyentes, la probabilidad de que ocurra un evento A o un evento B, recuerden que les dije que se iban a identificar con letra mayúscula, se calcula simplemente sumando la probabilidad del evento A, o sea, de que ocurra el evento A, más la probabilidad de que ocurra el evento B. ¿Bien? Entonces, este concepto de eventos mutuamente excluyentes, bien, se puede representar a través de un diagrama, que este es el primer diagrama que vamos a revisar, que se denomina diagrama de Venn. ¿En qué consiste el diagrama de Venn? Bueno, consiste en un rectángulo donde internamente se dibujan círculos. ¿Bien? Cada círculo representa la probabilidad de que ocurra uno de los eventos que están involucrados en el experimento. Por ejemplo, en esta figura que está aquí, hay un rectángulo con tres círculos, es decir, que hay probabilidad de que ocurran tres eventos diferentes. Observen que los círculos no se superponen unos con otros. Bien, cuando eso se representa así, de esta forma, me está indicando que los eventos A, B y C son mutuamente excluyentes. Entonces, esto es un diagrama que se denomina diagrama de Venn, como ustedes pueden ver aquí, y que se utiliza para eh, identificar de forma gráfica a los eventos en un determinado experimento. ¿Bien? Se utiliza también este tipo de diagrama en matemáticas en el tema de teoría de conjuntos. No sé si en algún momento vieron esta parte de matemáticas, también se emplea este tipo de diagrama. Por lo tanto, este tipo de diagrama ayuda de alguna manera a representar la forma en que se comportan los eventos en un experimento. Cuando no hay intersección entre ellos, indica que los eventos son mutuamente excluyentes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí. Dice, una máquina automática llena bolsas de plástico con una combinación de frijoles, brócolis y otras verduras. La mayoría de las bolsas contiene el peso correcto, aunque como consecuencia de la variación del tamaño del frijol y de otras verduras, un paquete podría pesar menos o podría pesar más. Una revisión de 4.000 paquetes que se llenaron el mes pasado arrojó los siguientes datos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una tabla donde se representa bien los tres tipos de eventos en que se clasificaron el pesaje de unas bolsas de verdura y el número de paquetes que entra dentro de cada categoría. Entonces, cuando se coloca la muestra de 4.000 paquetes en una balanza, se pueden dar tres situaciones diferentes. Que un paquete pese menos del peso debido, que tenga el peso satisfactorio y que tenga más peso de lo debido. Bien, entonces esto es algo que normalmente se hace en cualquier industria de fabricación de alimentos. ¿Por qué? Porque al productor, ¿bien?, le
interesa saber si se está echando la cantidad correcta de producto en cada paquete, en cada sobre. Al productor no le conviene, bajo ningún concepto, echar más cantidad de producto en una bolsa, ¿no? Por ejemplo, usted compra un determinado producto en un mercado y claramente todos los productos dicen una indicación de cuánto pesa en gramos, ¿ok? Entonces, para ningún productor de alimentos le conviene que el producto pese más y mucho menos que pese por debajo de lo que dice el paquete. Si pesa más, estaría regalando dinero. Si pesa menos, se estaría buscando un problema con los consumidores y con los controles de calidad. Por lo tanto, esto es un proceso que normalmente se hace en los controles de calidad de las producciones de alimentos. Entonces se establecieron 3 categorías, A, B y C. Bien, se identificó con la letra A al evento de que pese menos. Bien. Se identificó con la letra A al evento de que pese menos. Con la letra B al evento de que tenga el peso satisfactorio. Y con la letra C al evento de que pese más. ¿Ok? Entonces, se contabilizan el número de paquetes que cae en cada categoría. 100, perdón. 100, 3.600 y 300. La suma de ellos da los 4.000. ¿Ok? Entonces, se encuentra la probabilidad de que ocurra cada uno de los 3 eventos. ¿Cómo se calcula esta probabilidad? Dividiendo cada número que se contabilizó de cada categoría para el total. ¿Bien? Es decir, número de resultados favorables entre el número de posibles resultados. Es decir, por ejemplo, para el primer caso sería 100 entre 4.000, para el segundo caso sería 3.600 entre 4.000 y para el tercer caso sería 300 entre 4.000. Y me dan estos valores decimales que están aquí, que representan probabilidad o frecuencia relativa, que es lo mismo. La suma de todos ellos da 1. ¿Por qué da 1 aquí? No sé si alguien me puede decir por qué da 1. Porque la probabilidad va de 0 a 1, Inge. Sí, pero por eso mismo, si está entre 0 y 1, puede tomar cualquier valor comprendido entre 0 y 1. ¿Por qué en este caso da 1? Porque es el máximo, es el total, es el 100%, es 1. Sí, pero ¿por qué da 1? No necesariamente tiene que dar 1. Porque están cumpliéndose los 3 eventos. Ese es el valor máximo. Verán, la razón por la que da 1 aquí es porque los 3 eventos son mutuamente excluyentes. Y no solo que son mutuamente excluyentes, sino que son colectivamente exhaustivos. Recuerden que eso lo vimos en la clase anterior. Si los eventos no fueran mutuamente excluyentes, probablemente esto no da 1 aquí. ¿Bien? Entonces, la razón por la cual da 1 aquí es que son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. ¿Por qué son mutuamente excluyentes? Porque si yo cojo un paquete al azar, cualquiera, ¿bien? Se puede dar la situación que tenga el peso satisfactorio. Ok, si tiene el peso satisfactorio, entonces no pesa menos, ni tampoco pesa más, tiene el peso correcto. Si pesa menos, entonces no tiene el peso satisfactorio, ni tampoco un peso por encima. Y así con el hecho de que salga un paquete con el peso por encima. Conclusión, un paquete en particular tomado de la muestra de 4.000 paquetes no puede estar en las 3 categorías de forma simultánea. Esa es la razón por la cual aquí da 1. ¿De acuerdo? Eso ya lo explicamos en la clase anterior. Entonces, la probabilidad, aquí me piden, en este caso, ¿cuál es la probabilidad de que un paquete en particular, bien, pese menos o pese más? Bien, eso dice, ¿cuál es la probabilidad de que un paquete en particular pese menos o pese más? Como son mutuamente excluyentes, que es lo primerito que tengo que definir yo aquí, entonces puedo calcular esta probabilidad sumando la probabilidad de que ocurra A
más la probabilidad de que ocurra B, que ocurra C. Si vamos a la tabla, la probabilidad de que ocurra A es 0.025 y la probabilidad de que ocurra C es 0.075. Sumo estas dos probabilidades y me queda 0.10. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No sé si queda claro. Sí, profe, todo claro. Ok. Una pregunta, ¿por qué le suma A y T? ¿Cómo? ¿Por qué se le suma A y T? Porque me está pidiendo aquí, la pregunta me dice, ¿cuál es la probabilidad de que un paquete en particular pese menos o pese más? Si tú te vas aquí a la tabla, al evento pese menos se le denotó con la letra A y al evento pese más se le denotó con la letra C. Entonces yo tengo que calcular la probabilidad de que ocurra el evento A, que es que pese menos, o la probabilidad de que ocurra el evento C. Bien, esto se lee probabilidad de A o C, que se interpreta que ocurra o lo uno o lo otro. Cuando se plantea así, hay que establecerlo mediante una suma. Como los eventos son mutuamente excluyentes, entonces se puede calcular esta probabilidad sumando la probabilidad del uno más la probabilidad del otro. Así de fácil. Y me da 0.10. Ya, todo claro. Ok. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver en el chat. Está claro, me dice. Bueno, si está claro, vamos a continuar. Si tienen alguna pregunta, la hacen sin ningún problema. Yo les vuelvo a repetir cuantas veces sea necesario. Bien, vamos a lo siguiente. Bien, ahora bien, como parte de la regla especial de la adición, existe una regla que se denomina la regla del complemento. Bien, esta regla se emplea para determinar la probabilidad de que un evento ocurra, restando de 1 la probabilidad de que un evento no ocurra. Es decir, muchas veces, en algunos casos de cálculo de probabilidades, a veces es más fácil determinar la ocurrencia de un evento partiendo de la probabilidad de que ese evento no ocurra. ¿Sí? Entonces, como ya dijimos que a los eventos se les va a denotar con una letra mayúscula cualquiera, por ejemplo, A, B, C, D, E, como ustedes le quieren llamar. En este caso, si tengo un evento A, la probabilidad de que ocurra A se calcula como P de A, es decir, la probabilidad de A. Si le coloco este simbolito delante de la A, bien, que es como el parecido al símbolo que tiene encima la ñ, bien, si se lo coloco delante de la A, esto me indica que esto representa la probabilidad de que no ocurra el evento A, es decir, el complemento o todo lo contrario. ¿Ok? Entonces, la regla del complemento dice que la probabilidad de que ocurra A también se puede calcular como 1 menos la probabilidad de que no ocurra A. Por ejemplo, aquí en el diagrama de Venn, observen que el rectángulo expresa todo el espacio de muestreo. El círculo en morado representa la probabilidad de que ocurra el evento A. Y todo lo que está fuera del círculo, es decir, la parte en verde, representa toda la probabilidad, toda esa área representa la probabilidad de que no ocurra el evento A. De forma tal que si usted suma la probabilidad de que ocurra el evento A más la probabilidad de que no ocurra el evento A, eso tiene que dar igual a 1. ¿Bien? Tiene que dar igual a 1. Entonces, lo que hago para calcular la probabilidad de que ocurra el evento A es restarle la probabilidad de que no ocurra el evento A. En algunas bibliografías, esta probabilidad de aquí se puede indicar de esta forma también. ¿Bien? En vez de utilizar ese símbolo, algunas bibliografías lo hacen así.
le ponen una barra de negado encima de la A. Es lo mismo, se puede utilizar esta simbología o esta que está aquí. Eso significa la probabilidad de que no ocurra el evento A. Vamos a ver un ejemplo de esto. Bien, regresamos al ejemplo anterior, el de las bolsas de verduras. Bien, entonces dice, recuerde que la probabilidad de que una bolsa de verdura mixta pese menos era de 0.025, eso estaba en la tabla. Y la probabilidad de que pese más es de 0.075. Dice, aplica la regla del complemento para demostrar que la probabilidad de una bolsa con peso satisfactorio es de 0.9. Muestre la solución en un diagrama de Venn. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de que la bolsa no tenga un peso satisfactorio es igual a la probabilidad de que tenga un peso mayor, más la probabilidad de que pese menos. Es decir, la probabilidad de A o C, que fue la que calculamos hace un ratito, era 0.025 más 0.075, lo cual nos dio 0.10. Ahora me piden que a partir de ese resultado que obtuvimos en el ejercicio anterior, bien, yo obtenga la probabilidad de que ocurra B. ¿Qué significa la probabilidad de que ocurra B? A, que tenga el peso satisfactorio. Bueno, pues si tiene el peso satisfactorio, pues entonces ni está por debajo ni está por encima. Como ya yo calculé la probabilidad cuál es la probabilidad de que esté por encima o por debajo, que nos dio 0.10, yo podría calcular la probabilidad de que ocurra B restándole de 1 la probabilidad de que ocurra A o C. ¿Bien? De que ocurra A o C. Como esa probabilidad ya la calculé anteriormente, entonces esto sería 1 menos 0.10. Y eso nos da 0.90. Por lo que es lo mismo, 90%. ¿Ok? 0.90. Esto me quedó 6,5. Vamos a arreglar. 0.90. ¿Ok? De cierta forma estoy aplicando aquí la regla del complemento. Bien, porque ahora entonces la probabilidad de que ocurra A o C también se puede calcular como 1 menos la probabilidad de que ocurra B. ¿Ok? Igual me va a dar lo mismo. Esto me va a dar entonces 0.10. ¿Ok? Me va a dar lo mismo que 0.10. En conclusión, la probabilidad de que no ocurra B, para decirlo de otra forma, la probabilidad de que no ocurra B es lo mismo que la probabilidad de que sí ocurra A o C. Es decir, estamos aplicando la regla del complemento porque la probabilidad de que ocurra A o C es lo mismo que la probabilidad de que no ocurra B. En términos del diagrama de Venn, esto se puede representar así. Primero, un círculo más pequeño, porque los círculos, el tamaño de los círculos tiene que ser proporcional al valor de la probabilidad. Entonces, un círculo para la probabilidad de que ocurra A, otro círculo para la probabilidad de que ocurra C, y todo lo que está afuera de los dos círculos es la probabilidad de que no ocurra A o C, de 0.90. Y a la final es la misma probabilidad de que ocurra B. ¿Ok? En conclusión, estos tres eventos que estamos calculando aquí son complementarios entre sí. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Dígame, por favor, ¿alguna pregunta? No, Inge, hasta el momento está entendida la clase. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna cuestión que no entendió bien? Bien. Si no hay preguntas, voy a continuar. ¿Ok? Bien, vamos a continuar entonces. Aquí hay otro ejemplo. Dice, se va a encuestar a una muestra de empleados de una empresa sobre un nuevo plan de cuidado de la salud. Los empleados se clasifican de la siguiente manera: supervisores, mantenimiento, producción, administración, secretario. Observen que a cada clasificación se le va a denotar con una letra. A esto se le va a denominar evento. Y cada evento va a estar identificado con una letra diferente. Mayúscula, que es lo que normalmente se utiliza. Se contabiliza aquí el número de empleados por cada categoría. 120, 50, 1460, 302 y 68. ¿Ok? Entonces me piden, dice, ¿cuál es la probabilidad de No que... sé, no te Dígame, escucho. Escríbeme si quieres. ¿cómo? Bueno, dice, ¿cuál es la probabilidad de que la primera persona elegida sea de mantenimiento o secretaria? Bien, ¿quién me dice cómo planteo esto? Por favor, pueden activar el micrófono. Se sumaría a todos los empleados primero para ver la cantidad total de... Ya, ¿cuánto es la cantidad total? ¿Ya lo calcularon? 2000. 2000. Ok, entonces el total aquí es 2000. Bien, pero eso no resuelve la pregunta todavía. Me dice, ¿cuál es la probabilidad de que, de que se elija una persona cualquiera, bien, y sea de Sería mantenimiento o secretario? Dígame. sería de sumar la probabilidad de que salga B más D. A B. ver, no, perdón, B más C. Sumamos eso. Y luego de 1 menos ese resultado, menos el resultado de B más C. No, no es necesario. Bien, me dice mantenimiento o secretaria. Secretarias. Mantenimiento está dada con la letra B y secretaria con la letra B. E. Entonces me están pidiendo la probabilidad de que ocurra B o E. Esta es la probabilidad que tengo que calcular, B o E. Ahora bien, ¿con qué regla lo hago? Si me piden la probabilidad de que ocurra o lo uno o lo otro, ¿qué es lo que significa esto? ¿Lo hago con la regla de qué? De la adición. Del complemento. De la ¿no, profe? suma. De la La regla de adición. la suma. La regla Adición. de la adición. Ahora bien, ¿puedo emplear la regla especial de la adición? ¿Cuándo se aplica la regla especial de la adición? Cuando son mutuamente excluyentes, Inge. Mutuamente excluyente, correcto. ¿Y aquí son mutuamente excluyentes? Sí, porque necesita que salga o lo uno o lo otro. Bueno, sí, eso es lo que me piden. Ahora, son mutuamente excluyentes porque una persona que se elija al azar, si es de mantenimiento, no puede ser una secretaria a la misma vez. Correcto. Un personal de mantenimiento no es una secretaria y viceversa. Por lo tanto, los eventos sí son mutuamente excluyentes. Es decir, una misma persona no puede pertenecer a las dos categorías de forma simultánea. Entonces, esto se calcula como la probabilidad de B más la probabilidad de que ocurra E. Bien, ese es el primer planteamiento y el primer análisis que yo tengo que hacer. Ahora bien, desde el punto de vista matemático, es tomar la cantidad de personas que son de mantenimiento, que son 50, ¿bien? Para los 2000. Y dividido para, ¿cuánto? Los 2000. Los 2000. Para Correcto. 2000. Perfecto. Y a eso le tengo que sumar los 68
que son secretarias, y lo divido para 2000. Bien, esa es la operación que tengo que hacer. Y ese es el análisis que tengo que hacer. ¿Ok? Ahora, ¿cómo planteo el otro literal? Dice que no sea de administración. ¿Cómo hago eso? ¿Alguien me puede ayudar ahí? Usando la regla del complemento. Correcto. La regla del complemento, es decir, que no ocurra el evento D. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es restar de 1 la probabilidad de que sí ocurra el evento D. Bien. Por lo tanto, esto sería igual a 1 menos ¿cuánto? 302 302. sobre 2000. ¿Bien? Esa es la operación que tengo que hacer. No sé si les quedó claro o alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. ¿Está claro? Bueno, me dicen que está claro. Sí, que sí está claro. Sí, sí está claro. Ok, perfecto. Bien, voy a borrar aquí para que no se pase a la siguiente diapositiva. Bien, aquí está la solución. ¿Ven? 50 entre 2000 más 68 entre 2000 nos da 0.059. Si multiplicamos esto por 100, nos queda 5,9%. Y en el otro caso sería 1 menos 302 entre 2000, lo cual nos da 0.849, que equivale a un 84,9%. Representado en un diagrama de Venn, para el primer literal tenemos estos dos círculos que no se superponen unos con otros, están separados porque son mutuamente excluyentes y aproximadamente tienen un tamaño bastante parecido porque no hay mayor diferencia entre una probabilidad y la otra. Y en el otro caso, que es la regla del complemento, el círculo aquí que está en rosado representa la probabilidad de que ocurra B y todo lo que está afuera la probabilidad de que no ocurra D. Es decir, aquí se aplicó la regla del complemento y aquí la regla especial de la adición, representada de forma gráfica con el diagrama de Venn. Bien, ahora vamos a otra regla, o mejor dicho, una extensión de la misma regla, ¿ok? Que se llama regla general de la adición. O para ser más preciso, en realidad esta es la regla principal de la adición. La que vieron hace un ratito es un caso especial de la adición. Bien, para aclararlo de mejor forma. Esta es la regla principal de la adición. Entonces, esta regla se emplea cuando los eventos no son mutuamente excluyentes. Ojo con eso. Si no son mutuamente excluyentes, significa que sí podrían ahora ocurrir los eventos al mismo tiempo. Bien, entonces cuando dos eventos ocurren al mismo tiempo, la probabilidad se denomina probabilidad conjunta. Entonces, ahora estamos analizando una regla que toma en cuenta la posibilidad de que dos o más eventos puedan suceder al mismo tiempo. A esa probabilidad de que dos eventos ocurran al mismo tiempo se le denomina probabilidad conjunta. Esta probabilidad mide la posibilidad de que dos eventos ocurran de forma simultánea. Bien. La regla entonces general de la adición se plantea de la siguiente forma. La probabilidad de que ocurra A o B, ahora se calcula como la probabilidad de A más la probabilidad de B. Hasta ahí tenemos lo mismo que el caso anterior, pero ahora a eso se le resta la probabilidad de que ocurra A y B. A esta probabilidad de aquí, de que ocurra A y B, se le denomina probabilidad conjunta. A esto es lo que se le denomina probabilidad conjunta.
¿Ok? Entonces, de momento no vamos a ver cómo se calcula esto. Ya lo vamos a ver en unos minutos más. ¿Bien? La cosa es que si ocurre los eventos de forma simultánea, yo ahora tengo que restar de la suma de A y de B la probabilidad de que ocurra A y B de forma simultánea. En un diagrama de Venn, ahora se nota una superposición entre los dos círculos, es decir, una intersección. Bien, esta parte de aquí, que es la intersección, el área que está en naranja aquí, representa la probabilidad conjunta, es decir, que ocurra A y B. Vamos a ver un ejemplo para ver cuándo se aplican este tipo de situaciones. Entonces el ejemplo dice lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que en una carta escogida al azar de una baraja convencional sea rey o corazón? ¿Quién responde eso? ¿Quién me puede responder eso? Un juego de cartas tiene 52 cartas. ¿Bien? Claro, el juego de cartas tiene 52 cartas, Inge. Hay 4 reyes, entonces sería 4 sobre 52. Hay 13 corazones. Ajá. Y si sumaría eso, los 13 sobre los 52, menos la probabilidad de todo eso, sería 1 sobre 52. Menos la probabilidad de qué? De que suceda A y B. ¿Y por qué va a suceder A y B? ¿Cuál es la razón? Porque puede salir el rey de corazones. Esa es la situación. El problema es que en un juego de cartas existe una carta, una sola carta, que cumple con las dos condiciones. Es decir, es rey y es corazón a la misma vez. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no resto esa carta, ocurre que lo estoy contando de forma doble. Es decir, lo estoy contando dentro de los 13 que son corazones y la estoy contabilizando dentro de las 4 que son reyes. Entonces la estoy contabilizando de forma doble. Se está contabilizando en este grupo y en este también. Por lo tanto, como aquí sí sucede las dos cosas a la misma vez, hay una carta que cumple con ambas condiciones, yo tengo que a la suma de esto, de 4 sobre 52, porque hay 4 reyes, y 13 sobre 52, porque hay 13 corazones, restarle 1 menos 52, que es la probabilidad de que ocurra esa carta que cumple con las dos condiciones de forma simultánea. Por lo tanto, el resultado final es 16 sobre 52, por lo que es lo mismo 0.3077, que equivale al 30.77%. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Quedó claro? Sí, está Sí, claro. Inge. Sí, Inge, está claro. Ok. Si les quedó claro, sigo. Si no, vuelvo a repetir, no tengo ningún problema. A ver qué me dicen aquí en el chat. Sí. Suma 13, rey. El corazón son 13. Ok. Parece que dice 1 sobre 13 es lo mismo que 4 sobre 52. Sí. ¿Bien? Entonces, la respuesta final es 16 sobre 52. Bien. Hay que hacer esta operación matemática, es una operación simple. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, este es el mismo ejemplo, el mismo, pero aquí está la solución. ¿Ven? 4 reyes en una carta de 52 cartas, 13 corazones en un juego de 52 cartas. Y hay un rey que es corazón y rey a la misma vez. Por lo tanto, esa probabilidad tengo que restarla. Si no, la estaría contabilizando de forma doble. La estaría contabilizando dentro de este conjunto y dentro de este otro conjunto. Fíjense que lo que me están pidiendo ahora, que ocurra o lo uno o lo otro, sería esta área que está aquí en azul, más el área que está en morado, restándole esta área que está en naranja. Esta ya no participaría aquí. Porque si la tomara en cuenta, o sea, si no restara eso, estaría contabilizando de forma doble, bien, en un grupo y en el otro. Yo creo que el diagrama lo aclara bastante.
Bien, entonces a eso se le denomina regla general de la adición. Entonces, las dos reglas son muy fáciles y son sumando prácticamente. El asunto es que usted tiene que ver cuándo aplica lo uno y cuándo aplica lo otro. Ahí es donde vienen los problemas, porque es más una cuestión de análisis a la hora de que se le dé el planteamiento de un problema. Aquí hay otro ejemplo, dice, cada año se llevan a cabo exámenes físicos de rutina como parte de un programa de servicios de salud para los empleados de General Concord. Se descubrió que 8% de los empleados requieren calzado ortopédico, 15% necesitan tratamiento dental mayor y hay un 3% que requieren tanto zapatos ortopédicos como tratamiento dental mayor. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado elegido de forma aleatoria requiera zapatos ortopédicos o tratamiento dental mayor? Bien, y muestre esta situación en forma de un diagrama de Venn. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿estos eventos son mutuamente excluyentes? ¿Qué me dice? No. ¿Son mutuamente excluyentes? No. No, profe. No, no lo son. ¿Por qué? Porque hay un grupo, como lo están diciendo aquí, hay un grupo del 3% que requiere tanto zapatos ortopédicos como tratamiento dental mayor. Es decir, requiere las dos cosas de manera simultánea. Si yo al evento A, o sea, yo defino un evento A, y ese evento A significa tratamiento dental, o mejor dicho, zapatos ortopédicos. Bien, zapatos. Y yo defino también un evento B, que se denomina tratamiento dental. Y ahora me piden la probabilidad de que ocurra o lo uno o lo otro. Bien, es evidente que tengo que aplicar una regla de adición. Pero tengo dos ahora, la especial o la general. Mi punto de decisión está en cuál de las dos aplico. Un error frecuente es que los estudiantes cogen y aplican la especial aquí. Y no es así, porque hay un 3% que requieren ambas cosas. Bien. Por lo tanto, los eventos A y B tienen un 3% de probabilidad de que ocurran de forma simultánea. Es decir, hay un 3% de los empleados que requieren ambas cosas. En conclusión, que tengo que sumar la probabilidad de A, que es 8%, o lo que es lo mismo, 0.08, más la probabilidad de B, que es 0.15, y restarle 0.03. El resultado final es 0.20. ¿De acuerdo? ¿Alguna preguntita hasta por ahí? ¿No? No, profe, todo entendido. Bien. Todo entendido, profe. Ok. Entonces, vamos a las reglas de la multiplicación. Bien. En las reglas de la multiplicación, y ahora sí vamos a darle solución a esa probabilidad conjunta que vieron hace un ratito, que hasta ahora no habíamos visto cómo se calcula, ahora sí vamos a ver cómo se calcula. Entonces, en las reglas de la multiplicación también hay dos casos. La regla especial de la multiplicación y la regla general de la multiplicación. Vamos a ver cuándo se aplica cada una de ellas. ¿Ok? Empecemos por la regla especial de la multiplicación. Esta regla se emplea, ¿bien?, cuando se quiere calcular la probabilidad conjunta de dos eventos, es decir, que ocurra A y B, lo que ustedes vieron hace un ratito. Ahora vamos a saber cómo se calcula. Entonces, la regla especial de la multiplicación dice que la probabilidad de A y B se calcula multiplicando la probabilidad de A por la probabilidad de B. Así de fácil. Si tengo la probabilidad de A y sé cuál es la probabilidad de que ocurra B, multiplico ambas. Pero ojo, esto solamente se puede aplicar cuando los eventos son independientes. Aquí viene
la clave de todo. Si los eventos son independientes, yo puedo aplicar esta regla. Si no lo son, no puedo aplicar esa regla. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa que dos eventos sean independientes? Significa que si un evento ocurre, no tiene ningún efecto sobre la probabilidad de que otro evento acontezca. ¿Bien? No tiene ningún efecto sobre la probabilidad de que otro evento acontezca. Una forma de entender eso es partir del hecho de que los dos eventos ocurren en tiempos diferentes. ¿Ok? Por ejemplo, dice lo siguiente aquí. Por experiencia, Ted Tire sabe que la probabilidad de que una llanta XB70 rinda 60.000 millas antes de que quede lisa o falle es del 0.95. A cualquier llanta que no dure las 60.000 millas se le hacen arreglos. Usted adquiere 4 llantas XB70. ¿Cuál es la probabilidad de que las 4 llantas tengan una duración de 60.000 millas? Entonces, lo que me están pidiendo aquí, bien, vamos a suponer, vamos a definir el evento L1, por poner un ejemplo. L1, que significa la llanta número 1 dura 60.000 millas. ¿Bien? Yo voy a definir el evento L1, la llanta dura 60.000 millas. Voy a definir un evento L2 de que la llanta igual dura, la llanta número 2 dura 60.000 millas. Y así sucesivamente para los 3 eventos. ¿Ok? L3, que la llanta 3 dure 60.000 millas. L4, que la llanta 4 dure 60.000 millas. Entonces lo que me están preguntando aquí en términos matemáticos es esto. Probabilidad de L1 y L2 y L3 y L4. Esto es matemáticamente lo que me están preguntando. Probabilidad de que ocurran las 4 cosas de forma simultánea. Es decir, que ocurra lo uno y lo otro y lo otro y lo otro. Es decir, que las 4 llantas me duren 60.000 millas. La pregunta es, y ahí me responden, ¿los eventos son independientes? ¿Sí o no? Sí, son independientes. ¿Y qué significa eso? Que no ocurre. Que no afecta que si una llanta dura menos, porque la otra sí puede durar y cada llanta es independiente de la otra. Correcto. Por ejemplo, usted se compra 4 llantas para su carro, se las coloca. Y vamos a suponer que te falle la llanta delantera derecha. ¿Eso significa que te va a fallar también la llanta trasera izquierda? No, cada llanta puede durar 60.000. Exacto. ¿Hay algo que determine que si falla la una te va a fallar también la otra? No, ¿verdad? No. No. Por lo tanto, los eventos son independientes. Y si son independientes, entonces yo puedo calcularlo así. L1, por la probabilidad de L1, por la probabilidad de L2, por la probabilidad de L3 y por la probabilidad de L4. ¿Ok? Y eso es lo que se calculó aquí abajo. Bien, como la probabilidad de que una dure es 0.95 y son 4, por lo tanto sería 0.95 por 0.95 por 0.95 por 0.95. Lo cual nos da 0.8145. Por lo que es lo mismo, 81.45%. ¿Ok? Es decir, que hay un 81,45% de que las 4 llantas duren las 60.000 millas. ¿Qué creen ustedes? ¿Bueno o malo?
¿Comprarían las llantas a ese proveedor, sí o no? Sí, profe, está bueno. Claro que sí. Hay un 80% de probabilidad de que las 4 te duren 60.000 millas. Tome en cuenta que un auto en promedio recorre 20.000 millas por año. Eso significa que las 4 llantas te van a durar 3 años. Bien. Tal vez a algunos no le parezca muy relevante esto, pero imagínense a alguien que tenga una compañía de taxis, por ejemplo, y no tiene un solo taxi, sino varios taxis. Sumen cuánto dinero representa eso. Entonces sería una buena toma de decisión comprarle las llantas a este proveedor, que me está dando un alto por ciento de probabilidad de que las llantas me duren por lo menos 3 años. ¿Bien? Y eso sí es representativo, ¿no? Desde el punto de vista monetario. Ahora bien, vamos a la regla general de la multiplicación, porque no siempre se va a dar el hecho de que los eventos son independientes. Hay ciertos casos en que eso no ocurre. Entonces, vamos a la regla general de la multiplicación. La regla general de la multiplicación se aplica cuando los eventos no son independientes. ¿Bien? Entonces, esta regla sirve para determinar la probabilidad conjunta de dos eventos cuando estos no son independientes. Y si no son independientes, pues entonces es lo contrario, es decir, son dependientes. Cuando los eventos son dependientes, es decir, que si ocurre, la ocurrencia de un evento depende para lo que va a suceder con otro evento diferente, entonces se da una probabilidad que se denomina probabilidad condicional. Bien, se denomina probabilidad condicional. ¿Qué es la probabilidad condicional? Es la probabilidad de que un evento en particular ocurra, dado que otro evento ya ocurrió primero. Ojo con eso. Este tipo de probabilidad se da fundamentalmente cuando se hacen experimentos sin reemplazo. Anótenlo por ahí. Este tipo de probabilidad se da cuando se realizan experimentos sin reemplazo. Bien. Cada vez que usted tenga un experimento sin reemplazo, se puede dar este tipo de probabilidad condicional. Bien, yo ya le voy a explicar cómo funciona esto. Entonces, cuando tenemos esta condición, bien, la probabilidad conjunta ya no se calcula como antes. Antes se calculaba la probabilidad de A por la probabilidad de B. Pues no. Ahora se calcula como la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que, observen que esta rayita vertical de aquí, que no es un slash, ¿bien? Es una rayita netamente vertical, significa probabilidad de B, dado que primero ocurrió A. Bien, no lo confundan con el símbolo de división, porque tampoco es eso. Esto se lee así, probabilidad de B, dado que primero ocurrió A. Entonces, a esta probabilidad de aquí, a esta que está aquí, se le denomina probabilidad condicional. ¿Bien? Probabilidad condicional. Y esta de aquí es una probabilidad clásica normal. ¿Bien? Entonces, vamos a ver un ejemplo de cuándo se da este tipo de situación. Miren qué interesante está este ejemplo. Dice, un golfista tiene 12 camisas en su closet. Suponga que 9 son blancas y las demás son azules. Como se viste de noche, simplemente toma una camisa y se la pone. Juega golf 2 veces seguidas y no las lava. ¿Cuál es la probabilidad de que las 2 camisas elegidas sean blancas? Entonces, observen lo que pasa aquí. Este deportista tiene 12 camisas en su closet. 9 de ellas son blancas y 3 de ellas son azules. Él va a meter la mano en el closet, ¿bien? No va a mirar, observen que él no se va a fijar lo que coge y saca una camisa.
Lo que me piden es saber, bueno, saca una, se la pone y después vuelve a hacer la misma operación sin mirar y saca otra camisa. Entonces lo que me piden es cuál es la probabilidad de que las dos camisas que son elegidas sean blancas. Aquí se utilizó la letra W, ¿bien?, para referirse al hecho de que la camisa sea blanca. Utilizaron la letra W porque esto viene del inglés, ¿no? De white. Entonces, el subíndice 1 se refiere a que la primera camisa sea blanca. El subíndice 2, que la segunda camisa sea blanca y así sucesivamente. ¿De acuerdo hasta ahí? Entonces, me piden cuál es la probabilidad de que la primera y la segunda sean blancas. Bien. La pregunta es la siguiente. Bien, la pregunta es la siguiente. ¿Los eventos son independientes o dependientes? Dependientes. Ya, ¿por qué? Porque cada vez que saque una camisa va a restar del total una menos. Así que la segunda vez ya no van a ser 9, serían 8. Y saco una tercera serían 7. Perfecto. Entonces, fíjate, mira, tú tienes 12 camisas, ¿ya? Y sacas una camisa cualquiera, la que salga. ¿Ok? ¿Cuál es la, voy a hacerle una pregunta y me responden ahí. ¿Cuál es la probabilidad de que yo meta la mano en el closet sin mirar y me salga una camisa blanca? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Quién me dice? Ahorita, con las 12 camisas ahí, ¿cuál es la probabilidad de que me ¿Puede salga? repetir la pregunta? Dije, no se le escuchó. A ver, voy a meter la mano en el closet sin mirar y quiero saber cuál es la probabilidad de que me salga una camisa blanca. Un 75%. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto sobre cuánto? 9 sobre 12. 9 de 12. Perfecto, 9 de 2. Muy bien. Ok, ya saqué una camisa blanca. Ya saqué una camisa blanca. ¿Cuál es la probabilidad de que vuelva a meter la mano y me salga una camisa blanca? Segundo Ahí ya intento. sería 8 sobre 11, Inge. 8 de 11. Perfecto. 8 sobre 11. Observen que estas dos probabilidades ya no son iguales. Es decir, en el segundo intento no es igual que en el primero. Bien, voy a poner otro caso. Dígame cuál es la probabilidad. Tengo las 12 camisas. Dígame cuál es la probabilidad de que me salga una camisa azul. Eh, 3 sobre 12. 3 sobre 12. 25%. 3 sobre 12. Perfecto. ¿Ok? 3 sobre 12. Vuelvo a meter la mano sin mirar. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda camisa me salga azul también? 2 sobre 11, Inge. 2 sobre 11. Perfecto. Ya. Fíjense que tampoco son iguales estas dos probabilidades. Cambian. ¿No es cierto? Bien, le pongo otro caso más. Ok, la primera me salió azul. Ojo con esto. La primera me salió azul. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda camisa sea blanca? ¿3 sobre 11? 9 de 11. 9 sobre 11, correcto. ¿Ven? Miren, ni esto, ninguna, hasta ahora, ninguna de las probabilidades que he calculado son iguales. No sé si se fijan. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo que ocurra en el segundo intento siempre va a depender de lo que ocurra primero con lo que salió primero. ¿Sí se dan cuenta? Este 9 sobre 11 no es igual que este 8 sobre 11, ni el 9 sobre 12 que está aquí, ni el 3 sobre 12 que está aquí, ni el 2 sobre 11. Entonces, eso me está diciendo a mí, bien, que lo que ocurra en el segundo intento del experimento siempre va a depender de lo que ocurra primero con el intento inicial. ¿Ok? Entonces, ¿por qué ocurre eso?
Ah, ocurre porque la camisa que se saca no vuelve a regresar al closet. Si regresara al closet, no ocurriría lo que está pasando ahorita. Entonces, como la camisa se saca, bien, y él no la lava ni la vuelve a poner en el closet, simplemente la lanza a otra parte, pues entonces a esto se le denomina experimento sin reemplazo. Bien, y entonces cuando ese tipo de cosas se dan, los eventos son dependientes de lo que primero ocurre. En conclusión, si ahora me piden la probabilidad de que dos camisas de forma sucesiva sean blancas, esto hay que calcularlo con la regla general de la multiplicación. Sería la probabilidad de que ocurra omega 1, que es que la primera sea blanca, por la probabilidad de que la segunda sea blanca, dado que la primera ya resultó blanca. Como ustedes bien dijeron, la probabilidad de que la primera sea blanca es 9 sobre 2, pero la probabilidad de que la segunda sea blanca es 8 sobre 11. ¿Por qué? Porque ya no tengo 9 camisas blancas, ni tampoco tengo 12 camisas en el closet, sino 11, porque ya una salió. Y eso me da 0.55. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? No hay pregunta. En el chat hay una duda, profe. A ver, veamos. Dice Inge, ¿puedes repetir la regla general de la multiplicación? Ok. Bueno, pues la regla general de la multiplicación dice esto, ¿bien? Que lo vimos en la presentación anterior. La probabilidad de que ocurra A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que primero ocurrió A. Es decir, esta probabilidad de aquí se denomina probabilidad condicional. Probabilidad de B dado A. Eso ocurre normalmente cuando los eventos son dependientes. Si fueran independientes, yo podría aplicar la regla especial, que simplemente es multiplicar la una por la otra. Pero en este caso, hay que aplicar la regla general, ¿bien? Y eso implica que hay una probabilidad condicional. Entonces, fíjense que esta probabilidad de aquí, la primerita, es una probabilidad de tipo clásica, ¿bien? Pero esta de aquí es probabilidad condicional. ¿Y por qué es condicional? Porque está condicionada a lo que primero sucedió. Bien, porque si la primera hubiese sido azul, todavía tendría 9 camisas blancas. Claro que no tendría 12 camisas porque ya una salió del closet. Sería aquí entonces 9 sobre 11. Entonces fíjate que lo que ocurre aquí con el segundo intento depende de lo que primero salió. Si fue blanca o fue azul, para yo definir esta probabilidad que está aquí. A eso se le denomina probabilidad condicional. Bien. Y a la regla esta completa que está aquí se le denomina regla especial, general de la multiplicación. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Tengo creo que otro ejemplo por aquí. Esta es una extensión del mismo ejemplo. Bien. Esta regla general de la multiplicación se puede extender a cualquier número de eventos. Por ejemplo, ¿qué pasa si ahora me piden probabilidad de que ocurra A y B y C y los eventos son dependientes? Entonces sería la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que ocurrió A, por la probabilidad de C, dado que ocurrió A y B. Si esta regla la transmitimos al ejemplo del caso de las camisas del deportista de golf, ahora me piden que calcule la probabilidad de que las 3 camisas sean blancas, es decir, se van a sacar 3 camisas de forma sucesiva. Meto la mano, saco una camisa. Meto la mano, saco otra camisa. Meto la mano y saco una tercera camisa. Y ahora me piden cuál es la probabilidad de que las 3 camisas sacadas de forma sucesiva sean blancas. Entonces, esto desde el punto de vista matemático se plantea así. Probabilidad de que ocurra W1 y W2 y W3. ¿Ok? Entonces, aplicando esta regla de aquí, sería la probabilidad de que ocurra W1
por la probabilidad de que ocurra W2, dado que ya primero ocurrió W1, es decir, que la primera fue blanca, por la probabilidad de que la tercera sea blanca, dado que la primera y la segunda ya resultaron blancas. Entonces, regresando a lo mismo, la probabilidad de que la primera sea blanca es 9 sobre 12, porque tengo 9 camisas blancas de 12 posibles. La probabilidad de que la segunda sea blanca, dado que ya la primera resultó blanca, sería 8 sobre 11, porque solo me quedan 8 camisas blancas de un total de 11. Y la probabilidad de que la tercera sea blanca, dado que ya la primera y la segunda resultaron blancas, ahora es 7 sobre 10, porque solo me quedan 7 camisas blancas y ahora me queda un total de 10 camisas. Multiplican todo esto que está aquí y les da 0.38, lo cual equivale al 38% de probabilidad de que eso suceda. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta está ahí? Si no, para ver otro ejemplo. Aquí hay otro ejemplo que dice lo siguiente. La junta directiva de Target Industries consta de 8 hombres y 4 mujeres. Un comité de 4 miembros será elegido al azar para llevar a cabo una búsqueda en todo el país del nuevo presidente de la compañía. Literal A dice, ¿cuál es la probabilidad de que los 4 miembros del comité de búsqueda sean mujeres? Literal B, de que los 4 miembros del comité de búsqueda sean hombres. Literal C, las probabilidades de los eventos descritos en los literales A y B suman 1, explique su respuesta. Entonces, para el primer caso, lo que me están pidiendo es la probabilidad de que los 4 miembros del comité de búsqueda sean mujeres. Lo primero que usted hace es identificar los eventos, ¿no? Por ejemplo, podría representar con la letra M1 o M sub 1 el hecho de que la primera persona elegida sea una mujer. ¿Bien? De que la primera persona elegida sea una mujer. ¿Bien? Y así sucesivamente puede ser con el resto de los eventos. M2, que la segunda persona elegida sea una mujer. M3, que la tercera persona elegida sea una mujer. Y M4, que la cuarta persona elegida sea una mujer. Si eso lo pongo matemáticamente, me quedaría así como está aquí. ¿Bien? Probabilidad de que ocurra M1 y M2 y M3 y M4. Ahora, estos eventos son dependientes, ¿ok? Porque lo que suceda en el segundo intento depende de lo que primero sucedió en el primero. Si fue hombre o mujer, porque las cantidades van cambiando. Tome en cuenta que si usted tiene un grupo de 12 personas y elige una, esa persona ya no puede regresar al grupo. Cuando se trabaja con personas y tienes que elegir personas, y ya tú elegiste una, la persona no puede volver a regresar al grupo porque no puede ser elegida de forma doble. Por lo tanto, esto también constituye un experimento sin reemplazo. ¿Bien? O sea, si en el grupo ya está María González, y ya elegí a María González, pues María González no puede volver a regresar al grupo porque la tendría que volver a elegir a ella misma. Eso no se puede dar. Por lo tanto, este tipo de experimento es sin reemplazo. Conclusión, que si me piden la probabilidad de que de forma sucesiva salgan 4 mujeres elegidas, eso sería la probabilidad de que ocurra M1, es decir, que la primera persona sea una mujer, por la probabilidad de que la segunda persona sea una mujer, dado que ya la primera resultó una mujer, por la probabilidad de que la tercera sea una mujer, dado que la primera y la segunda resultaron ser mujeres, y por la probabilidad de que la cuarta sea una mujer, dado que la primera, la segunda y la tercera resultaron ser mujeres. Aquí esto debe ser un 1 aquí. ¿Ok? Ok. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera persona elegida sea una mujer? Bien, 4 sobre 2, porque tengo 4 mujeres de un total de 2. Si ya la primera resultó una mujer, ¿cuál es la probabilidad de que la siguiente sea una mujer?
dado que ya la primera resultó una mujer, sería 3 sobre 11, porque solo me quedan 3 mujeres y solo me queda un total de 11 personas. La probabilidad de que la tercera sea una mujer sería 2 de 10, porque solo me quedan 2 mujeres y de un total de 10. Y la probabilidad de que la cuarta sea una mujer es de 1 sobre 9. Solo me queda una mujer y solo me queda un total de 9 personas. Cuando se realiza toda la multiplicación y la operación matemática, me queda 0.02. Observen que la probabilidad es muy baja, muy baja. Después me piden que realice el mismo procedimiento, pero con hombres, es decir, que los 4 miembros elegidos sean hombres. Bueno, el procedimiento es exactamente igual, pero con hombres. Y los hombres están inicialmente en una cantidad de 8. Y así van disminuyendo de uno en uno, tanto en el numerador como en el denominador. Bien, de forma tal que al multiplicar todo eso me da 0.1414, es decir, 14,14%. Hay una pregunta adicional aquí que me dice, ¿las probabilidades de los eventos del literal A y B suman 1? A ver, ¿quién me responde eso? ¿Esto suma 1? No, Evidentemente no. ¿Y por qué no? porque no están no se contempla todos los resultados posibles. Eso, muy bien, correcto. No se están tomando en cuenta todas las alternativas posibles que se pueden dar aquí. De hecho, si usted suma 0.1414 con 0.02, lo que le sigue dando es prácticamente 0.14. Es decir, muy bajo todavía. ¿Y por qué? Porque este tipo de probabilidades son bastante improbables de que sucedan. Hay otras combinaciones que no se están analizando aquí y que son mucho más probables. Por ejemplo, 2 mujeres, 2 hombres, o 3 hombres, 1 mujer, 3 mujeres, 1 hombre. Entonces, esas posibilidades no se están dando. Cuando se analicen todas las posibles variantes que se podrían dar aquí y se sumen, ahí debe dar 1. Pero todavía no están contempladas todas las posibilidades que se pueden dar en este tipo de ejercicio. Esa respuesta es correcta. Bien, vamos a ver ahora unas herramientas que se utilizan o que facilitan el cálculo de las probabilidades. Bien, que son las tablas de contingencia. Las tablas de contingencia es una forma de organización de los datos para facilitar los cálculos de probabilidades. Las tablas de contingencia por sí mismas no pueden calcular la probabilidad, pero sí las organizan de una manera muy especial que nos permiten facilitar el cálculo de las probabilidades. De hecho, lo facilitan tanto que muchas veces solamente leyendo la tabla se pueden extraer de ahí algunos valores de probabilidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una tabla de contingencia? Es una tabulación cruzada en base a 2 categorías, 2 o más categorías perfectamente identificables en el problema. ¿A qué se le denomina tabulación? A una tabla. Entonces, yo voy a tener una organización de categorías por columna y otras por fila. A eso se le denomina tabulación cruzada, como lo dice aquí. ¿Ok? Entonces, consiste en una tabulación cruzada que resume simultáneamente 2 variables de interés, y así como la relación entre ellas. Y el nivel de medición es de tipo nominal, es decir, que se establecen en base a valores numéricos, ¿bien? Que no necesitan de un orden específico. Entonces, aquí me dan un ejemplo, ¿bien? Este ejemplo se refiere a un caso en que se le hace una encuesta a cierta cantidad de trabajadores de una empresa, en total 200 trabajadores de una empresa, que les preguntan qué harían ellos si otra empresa les ofreciera un trabajo por el cual les pagaran un sueldo un poco mayor que el que tienen ahora. Entonces, a los 200 empleados que se les consultó, si otra empresa les paga un poco más de dinero del que tienen ahora, bien,
algunos empleados respondieron de acuerdo a la cantidad de años de servicio que llevan en la empresa. Bien, es lógico pensar que una persona que tiene muy poca cantidad de tiempo en la empresa, si le ofrecen más dinero en otra empresa, un poquito más dinero en otra empresa, es muy probable que acepte la oferta. Pero cuando se trata de personas que ya llevan muchos años en la empresa, lo pensarían dos veces. ¿Por qué? Porque ya se sienten seguros en la empresa, tienen siempre el temor de, aunque le paguen un poquito más en la otra, pues qué va a pasar, si va a durar, si no va a durar. Entonces, cuando la gente ya se siente empoderado por la cantidad de años de servicio, le resulta mucho más difícil tomar una decisión de ese tipo. Tiene que ser que la cantidad sea muy representativa para que se decida tomar esa decisión. Entonces, en conclusión, se hizo una tabulación cruzada de acuerdo a dos categorías. La primera es la lealtad, es decir, si decide permanecer o decide no permanecer en la compañía. Estas categorías se van a organizar aquí por fila. Y por columna se hizo una clasificación de acuerdo a los años de servicio que posee la compañía. Es decir, menos de un año, de 1 a 5 años de servicio, de 6 a 10 años de servicio y más de 10 años de servicio. Como ustedes pueden ver ahí, la cantidad que decide permanecer en la compañía es mayor, mucho mayor, en el caso de las personas que tienen más de 10 años de servicio. ¿Bien? Eso es precisamente por lo que le estaba diciendo, y es lógico. ¿Ok? Entonces, me piden la siguiente probabilidad. Dice, ¿cuál es la probabilidad de elegir a un ejecutivo que sea leal a la compañía y que tenga más de 10 años de servicio? Observen que me piden lo siguiente, que sea leal a la compañía y, aquí donde está la clave de todo, ¿no? Aquí las operaciones son básicas, pero hay que leer correctamente el problema. Y, entonces, me están pidiendo la probabilidad de que ocurra lo uno y lo otro. Así que me están pidiendo una probabilidad de tipo conjunta. Si al evento permanece en la compañía, se le identificó con la letra A1, y al evento más de 10 años de servicio se le identificó con la letra B4, pues entonces me están pidiendo la probabilidad de que ocurra A1 y B4. Yo les pregunto a ustedes, A1 y B4 son eventos independientes o dependientes. Dependientes. Son dependientes porque el hecho de decidir si una persona tiene más de 10 años de servicio está en dependencia de lo que dio como respuesta, si decide permanecer o si decide no permanecer. Observen que hay una cantidad de 30 en la categoría de que no permanecen y otra de 75 en la categoría de que sí permanecen. Lo mismo pasa si lo analizo desde el punto de vista de la permanencia. Ok, hay unas categorías que están, entre todos los que deciden permanecer, hay unos que tienen menos de un año de servicio, de 1 a 5, de 6 a 10 y más de 10. Entonces, los eventos no son independientes, son dependientes. Por lo tanto, si quiero calcular la probabilidad de que ocurra A1 y B4, entonces tengo que aplicar la regla general de la multiplicación, que sería la probabilidad de A1 por la probabilidad de B4 dado a 1. Ok, ¿cómo calculo de la tabla o cómo saco de la tabla la información para calcular la probabilidad de A1? La probabilidad de A1 significa los que deciden permanecer. ¿Cuántos deciden permanecer en total? Si voy a la tabla, observen que aquí me dice que hay un total que deciden permanecer en la empresa. Es decir, número de resultados favorables. Esto es probabilidad clásica. ¿De un total de cuánto? De 200. Por lo tanto, esta probabilidad sacada de la tabla sería 120 sobre 200. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de B4 dado a 1? Si me voy a la tabla, dice, en la categoría de B4 hay 75 o 30. ¿Cuál cogería de los dos?
Sería 75 porque está en la fila de los que deciden permanecer, que es lo que representa el evento A1. Entonces sería 75 de 120. Es decir, hay 75 de un total de 120. Bien. 120 representa el hecho de que permanece en la compañía y 75 de que tiene más de 10 años de servicio. A esta probabilidad de aquí se le denomina probabilidad condicional. Esto es una probabilidad condicional. Y estamos aplicando la regla general de la multiplicación. Así que fíjense la forma de leer en la tabla. 75 de 120. ¿Ok? No sería 75 sobre 105, como muchos hubiesen dicho, ¿no? 75 de 120, porque está en dependencia de si decidió permanecer o decidió no permanecer. Como lo que primero ocurrió fue que permanecía, porque aquí lo ven, esto es lo primero que ocurre, pues entonces es 75 dependiente de lo que primero ocurrió, que son 120 en total que decidieron permanecer. Bien, entonces ahí estamos aplicando la regla general de la multiplicación, bien, utilizando una tabla de contingencia. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Dice, ¿cuál es la probabilidad de elegir a un ejecutivo que permanezca o que tenga menos de un año de experiencia? El evento menos de un año de experiencia se identificó con la letra B1 y permanece con la letra A1. Pero fíjense cómo dice la pregunta aquí. De que permanezca o que tenga menos de un año de servicio. Es decir, o lo uno o lo otro. Entonces tengo que aplicar una regla de adición. Para calcular o lo uno o lo otro tengo que emplear regla de adición. Ahora, la pregunta es, ¿cuál aplico? Y aquí viene lo bueno. ¿Aplico regla especial de adición o regla general de adición? ¿Quién me dice? No sé si me pueden responder esa pregunta. ¿Aló? A ver si me ayudan. Sí, es la regla de adición, pero recuerden que hay dos reglas de adición, especial o general. La general, correcto. ¿Por qué la general? Porque los eventos no son mutuamente excluyentes. ¿Bien? Porque los eventos no son mutuamente excluyentes. Y vamos a ver por qué no son mutuamente excluyentes. Observen lo siguiente. Aquí hay una cantidad de 10 personas que cumplen con las dos condiciones de forma simultánea, es decir, tienen menos de un año y a la vez decidieron permanecer. Es decir, que el evento A1 y B1 sí puede ocurrir de forma simultánea. Hay 10 personas que cumplen con las dos condiciones de forma simultánea. Tienen menos de un año y deciden permanecer. Por lo tanto, aquí no puedo emplear la regla especial de la adición. Conclusión, ¿cómo se calcula esto? Bien, ¿cuál es la probabilidad de A1? ¿Quién me dice? Activen el micrófono y me van diciendo. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Se me durmieron? ¿Me están escuchando? Sí, profe, sino que se le escucha un poquito entrecortado nomás. A ver, ahí. Ayúdenme diciendo cómo es esto. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra uno? ¿O cómo se busca de la tabla aquí? Sería 120 sobre 200 Más. más
más ¿Más qué? el PB1 sería más 80 sobre 200. 80. No. B1 es esta columna de aquí. Sería 35 Sobre 200. sobre 200. Hay 35 que tienen menos de un año de servicio. Bien. Y a eso hay que restarle ¿qué? La probabilidad de que ocurra A1 y B1. ¿Cuál es esa probabilidad? ¿Quién me dice? A ver, voy a tener que llamar a alguien. Señor Quiñones, a ver, respóndame. 10 Estoy viendo que solo me contesta una sola persona. Sería 10 sobre 200. Es 10 sobre 200, eso es correcto. 10 sobre... Sí, 10. Ajá. Entonces, esa es la operación que está planteada aquí. Bien, de ahí salió el 0.60, el 0.175 y el menos 0.05, lo cual nos da 0.725. Bien, ese es el resultado que está aquí. Esa es la operación que había que hacer y fíjense que prácticamente todo esto se saca de la tabla, ¿ok? Todo esto se saca de la tabla. La tabla no calcula, pero sí me da toda la información de manera muy organizada, de forma tal que me facilita el cálculo de las probabilidades. ¿De acuerdo hasta ahí? No sé si tienen alguna pregunta adicional. Bien. Aquí hay otro ejemplo, dice, consulta la tabla anterior para calcular las siguientes probabilidades de seleccionar a un ejecutivo con más de 10 años de servicio. Si regresamos a la tabla, ¿cuál sería esa probabilidad? Más de 10 años de servicio. ¿Quién me dice la respuesta? $75. A ver, el señor Moposita, si me puede ayudar. Sería 75 sobre 200. No, 105 de 200. eso sí, Sí, 105 105 de 200. sobre Sí. 200, porque se refiere exclusivamente a los que tienen más de 10 años de servicio. Hay 105 que cumplen con esa condición, dividido para 200. Ahí sí. Veamos la siguiente pregunta. Dice, que tenga, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un ejecutivo que no permanezca en la compañía, dado que cuenta con más de 10 años de servicio? Vamos a regresar. Perdón. A ver, que no permanezca dado que cuenta con más de 10 años de servicio. ¿Cómo representamos esa probabilidad? Sería la probabilidad de... De los que no permanecen sobre el total de los Ajá, que y tienen 10 los que años. no permanecen son a 2. Bien, dado que tiene más de 10 años de servicio, es decir, B4. A ver, dígame. ¿Cómo calculo eso? 30 sobre 200. 30, 30 sobre 105. Sí, sobre 30 sobre 105, sobre 105. Sí. Bueno, vamos a ver si es verdad. $30 sobre 105. Es correcto. ¿Ok? Viene la forma de leer en la tabla. Bien. 30 que no permanecen, dado que primero tuvo que ocurrir B4. Y B4 hay 105 que pertenecen a la categoría B4. Por lo tanto, es correcto. 30 sobre 105. ¿Estamos de acuerdo? Y la última pregunta dice, de seleccionar a un ejecutivo con más de 10 años de servicio o a uno que no permanezca. Entonces, si regresamos, que tenga más de 10 años de servicio o que no permanezca. ¿Cómo calculo eso? Sería la probabilidad de B4 o
A2. ¿Cómo calculo esto? Sería 80 sobre 200. No. A ver qué me dicen aquí en el chat. 80 sobre 105. 80 sobre 105, ¿no? ¿Esto qué regla tengo que aplicar aquí? ¿General o especial de la adición? Verá que estas son preguntas de examen, ¿no? Esto tiene que quedar claro. Esto sería la probabilidad de que ocurra B4 más la probabilidad de que ocurra A2 ¿bien? Y le tengo que restar la probabilidad de que ocurra B4 y A2. ¿Por qué? Porque los eventos no son independientes, son dependientes. Observen que hay 30 personas aquí que cumplen con las dos condiciones de manera simultánea, es decir, tienen más de 10 años y no permanecen en la compañía. Por lo tanto, esas 30 personas cumplen con ambas cosas de manera simultánea. Si no lo resto, la estaría contabilizando dos veces aquí. Entonces, esto se calcula de la siguiente forma. ¿Cuál es la probabilidad de B4? 105 sobre... ¿Sobre qué? Sobre 200 sería. Sobre 200. Muy bien. ¿Y la probabilidad de A2? 35 sobre 12. No. 80 sobre 200. Eso, muy bien. ¿Y la probabilidad de B4 y A2? 30 sobre 200. Perfecto. 30 sobre 200. Esa es la operación que tengo que hacer ahí. Eso es lo que hay que hacer ahí. Bien. Vamos a ver si es verdad. Y lo vamos a ver la respuesta en la siguiente diapositiva. Bien, ahí está. 80 sobre 200 más 105 sobre 200 menos 30 sobre 200. Lo cual nos da 0.775. Esa es la operación que hay que hacer aquí. ¿Ven? Este tipo de ejercicios suele salir mucho en las pruebas. Y observen que las operaciones matemáticas son básicas. El problema no está en la operación matemática, el problema está en la interpretación y en los conceptos que ya venimos viendo desde hace rato, mutuamente excluyentes, independientes, ¿ok? Si no tengo bien claro esto, ahí es donde vienen los problemas. Entonces, las operaciones son muy básicas. Esto ni calculador hace falta muchas veces. El problema está en la interpretación del ejercicio, ¿ok? La interpretación. Y en tener muy claro los conceptos que hemos estado revisando. Bueno, vamos a pasar al otro tema, que es el diagrama de árbol. El diagrama de árbol es otra herramienta de tipo gráfica que se utiliza para facilitar el cálculo de las probabilidades, ¿ok? Entonces, de la tabla anterior, de la tabla de contingencia anterior, se puede obtener un diagrama de árbol, ¿bien? Muy fácilmente. ¿Qué es el diagrama de árbol? Bien, es una representación ramificada, bien, parecida a la estructura de un árbol, que empieza por una raíz, después por troncos más gruesos, y se va ramificando en ramas más delgadas, pero más numerosas. Entonces, de acuerdo a la tabla anterior, la misma que estábamos revisando, sobre la lealtad a la compañía y los años de servicio, observen que yo puedo partir, el árbol empieza por un punto a la izquierda, como ustedes pueden ver aquí. Bien, siempre se parte de un punto a la izquierda, que es este de aquí. A partir de ahí se crean dos ramas principales. Bien, en este caso la rama superior representan los que permanecen en la compañía y la rama inferior los que no permanecen en la compañía. A cada rama se le coloca un peso encima, que es el valor de la probabilidad. Bien. Como ustedes pudieron ver ahí y que habíamos sacado de la tabla, hay un total de 120 personas que dijeron que sí permanecen en la compañía, de un total de 200. Y
80 dijeron que no permanece. Entonces, esas probabilidades las coloco aquí en las ramas principales. Después, a partir de aquí, ¿bien? Dentro de la categoría que permanecen, se divide en 4 categorías más, que son los que tienen menos de un año de servicio, los que tienen de 1 a 5, de 6 a 10 y más de 10 años de servicio. A cada rama de esta también se le coloca un peso encima, pero ese peso encima que se le coloca aquí se denomina probabilidad condicional. ¿Bien? Hay un total de 10 personas que cumplen con el hecho de que tienen menos de un año de servicio, dado que, escuchen bien, miren, dado que primero ocurrió lo que está en la rama principal. Observen que esta rama se deriva de esto. Así que primero tiene que ocurrir esto para que ocurra esto. Por lo tanto, esto se llama probabilidad condicional. Y observen que el valor que está aquí en el denominador, 120, es el que está aquí en el numerador de la rama principal. Es decir, primero tiene que ocurrir esto para que ocurra esto. Lo mismo pasa acá, de 1 a 5. Hay 30 que están en la categoría de 1 a 5, pero dado que primero ocurrió el hecho de que permanecen en la compañía. Y así voy completando para la siguiente rama. ¿Bien? 5 sobre 120 y 75 sobre 120. Observen que las 4 ramas tienen el mismo denominador, que es el numerador que está en la primera rama. Bien. Entonces, toda esta columna de aquí, toda esta columna de aquí, hasta aquí, representa probabilidad condicional. Luego, ¿qué se hace? Se coge la probabilidad clásica, esta que está aquí, y se multiplica por la condicional que está aquí. Que es lo que se está haciendo aquí en esta otra columna. Y me da un valor decimal aquí. A esta probabilidad se le denomina probabilidad conjunta, que es la forma en que ya veníamos viendo, ¿no? Es la multiplicación de una probabilidad clásica por una condicional y me da una probabilidad conjunta. ¿Ok? Y así se realiza con cada rama. Este por este y me da un valor. Esta rama por esta rama y me da un valor. Es decir, estoy multiplicando sus probabilidades. Bien. Lo mismo hago con la rama que está por la parte de abajo, es decir, de los que no permanecen. Esta categoría no permanece también se subdivide en 4 ramas, que son los que tienen menos de un año, de 1 a 5, de 6 a 10 y más de 10. Igual se le coloca el valor de la probabilidad. Por ejemplo, aquí es 25 sobre 80. Después acá 15 sobre 80, 10 sobre 80 y 30 sobre 80. Todo esto sale de la tabla. Bien. Y observen que lo que está en el denominador aquí es lo mismo que está en el numerador de aquí, porque esta rama depende de lo que primero sucedió acá. Bien. Igual se multiplica este por esto, este por este, este por este, y me dan todos estos resultados. Cuando usted suma todas estas probabilidades conjuntas, tiene que dar igual a 1. Si no le da igual a 1, algo está mal ahí. Esa es una forma de comprobar que ha realizado correctamente el diagrama de árbol. ¿Bien? El diagrama de árbol es una herramienta sumamente importante en el cálculo de probabilidades. ¿Ok? Es una herramienta sumamente importante en el cálculo de probabilidades. Y de hecho, se utiliza en lo que viene luego a continuación, que es el teorema de Bayes. ¿Ven? Que ya lo vamos a revisar. Bueno, aquí hay una autoevaluación que se las voy a dejar pendiente, está resuelta aquí, pero se las voy a dejar pendiente para que la hagan en la casa. Le dan una tablita de contingencia aquí, muy pequeña, y a partir de esta tabla le piden que dibuje el diagrama de árbol. Yo les voy a dejar para que lo realicen en la casa. El diagrama está hecho aquí, ¿bien? Pero inténtenlo hacer ustedes solos, porque demora un poquito dibujar todo esto. Si estuviéramos en clase de forma presencial, podríamos dibujar esto aquí, pero ahora no tengo referencia de cómo están dibujando el diagrama. Entonces, el problema está resuelto aquí. Le dan la tabla y a partir de esta tabla se dibuja este diagrama que está aquí. Bien, observen que se comienza por un punto a la izquierda y se comienza por las 2 categorías principales, que son lugar sí conveniente y lugar no conveniente, de acuerdo a lo que está escrito aquí en el enunciado. Y a partir de ahí
si es conveniente o no, hay 3 categorías en las cuales se subdivide, es decir, y si el lugar se visita con frecuencia, se visita en ocasiones o nunca se visita. Bien, a partir de ahí se realiza este diagrama, ya está resuelto. Bien, traten de realizarlo en la casa, ustedes solitos, y lo comprueban que les quede igualito que esto. Bien, eso se los voy a dejar pendiente para que lo realicen en la casa. Vamos mejor al teorema de Bayes, que es algo sumamente importante para concluir con la actividad del día de hoy. El teorema de Bayes es una herramienta que se utiliza en estadística para calcular una probabilidad que se denomina probabilidad a posteriori, partiendo de una probabilidad basada en un nivel de información básico que se denomina probabilidad a priori. Entonces, esta fórmula se le ocurrió por primera vez al señor Bayes, que es o fue un presbiteriano de origen inglés, que él se le ocurrió la grandiosa idea de buscar un algoritmo, una fórmula matemática que le permitiera calcular la probabilidad de si Dios existía o no existía. Él realmente se le ocurrió la idea, pero él no tuvo los fundamentos matemáticos para establecer esta ecuación. Ahora, quien sí la hizo y le dio esta forma que ustedes ven ahí fue Simón Laplace. Ustedes saben perfectamente que Laplace, si es un eminente matemático reconocido, él fue el que le dio la forma matemática a esta ecuación de aquí. Sin embargo, la ciencia le otorgó el mérito a Bayes. Por eso se llama teorema de Bayes, pero en realidad él no fue quien concluyó este procedimiento matemático. Entonces, aquí hay un ejemplo sobre el teorema de Bayes, ¿no? El teorema de Bayes dice, la probabilidad de A sub i, dado que primero ocurrió B, se calcula como la probabilidad de A sub i por la probabilidad de B, dado que primero ocurrió A sub i, sobre la probabilidad de A1 por la probabilidad de B dado a 1, más la probabilidad de A2 por la probabilidad de B dado a 2. Este subíndice I que está aquí puede tomar el valor de 1 o el valor de 2, ¿ok? De acuerdo al ejemplo del problema. O toma el valor de 1 o toma el valor de 2. Es decir, que esto aquí puede tomar valor de 1 o de 2. Depende de lo que se especifique en el problema. ¿Ok? Entonces, hay un ejercicio que está ahí en el libro. Ustedes lo pueden consultar en este mismo subtema del teorema de Bayes. Y esto está en el capítulo 5. Que dice lo siguiente. Existe ahora que está incluso de moda este problema de la pandemia, ¿no? El ejercicio más o menos dice lo siguiente. En cierto país ficticio del tercer mundo existe una determinada enfermedad. Bien. Entonces dice que la probabilidad de que una determinada persona padezca la enfermedad es del 5%. Una determinada enfermedad en un país ficticio del tercer mundo. Y la enfermedad de que una cierta persona elegida al azar de ese país no la padezca es del 95%. Bien, a estas probabilidades que están aquí, que se basa en un nivel de información actual, es decir, un nivel de información muy básico, se le llama probabilidad a priori, como ustedes pueden ver ahí en la tabla. Es una probabilidad calculada basada en un nivel de información actual. Bien, pero el mismo problema después les dice que existe un método, o sea, una prueba de laboratorio para probar si una persona que padece la enfermedad, o sea, que porta la enfermedad, está enfermo o no está enfermo. Es decir, una cosa es ser portador y la otra cosa es que está enfermo. Entonces, se somete a una persona elegida a una prueba de laboratorio y la prueba concluye, escuchen bien, concluye que sí padece la enfermedad. Es decir, que una persona, aunque no está enfermo, sí puede portar la enfermedad. Bien. Entonces, esa información que se tiene ahora, bien,
Es una información que no se tenía antes porque ahora se realizó una determinada prueba de laboratorio. Es decir, se recalcula la probabilidad aplicando esta fórmula de aquí, bien, y lo que ocurre es que la probabilidad de 0.05 que teníamos al principio, le estoy explicando así rapidito porque no voy a leer todo el ejemplo, ese ejemplo está en el libro. Solamente quiero demostrar qué es lo que pasa. Ya vamos a hacer un ejercicio desde el principio. El asunto es que al principio tenía una probabilidad del 0,05 de 0,05 y después de haber recalculado la probabilidad a través de esta forma, tomando en cuenta que se contó con una prueba que me indicaba otro valor adicional, otra información adicional, la probabilidad subió de 0.05 a 0.24, es decir, casi 5 veces más que lo que tenía al principio. En conclusión, lo que hace el teorema de Bayes es calcular una probabilidad a posteriori, es decir, después de que se tiene una información adicional, y el valor de probabilidad tiende a subir 5 veces más. Es decir, que el recálculo que se hace aquí con el teorema de Bayes es 5 veces más certero que lo que se tenía en un principio. Vamos a verlo a través de un ejemplo ya desde el principio, ¿no? Dice así, un fabricante de reproductores de DVD compra un microchip en particular, denominado LS24, a 3 proveedores, Hall Electronics, Schiller Sale, Crawford Company. 30% de los chips LS24 se les compran a Hall Electronics, 20% a Schiller Sale y el restante 50% a Crawford Company. El fabricante cuenta con amplios historiales sobre los 3 proveedores y sabe que 3% de los chips LS24 de Hall Electronics tienen defectos. 5% de los de Schiller Sale tienen también defectos y 4% de los que vende Crawford Components son defectuosos. Cuando los chips LS24 se reciben, se les coloca directamente en un depósito y no se inspeccionan ni se identifican con el nombre del proveedor. Un trabajador selecciona un chip para instalarlo en un reproductor de DVD y lo encuentra defectuoso. Bien, ¿cuál es la probabilidad de que lo haya fabricado? Schiller Sale. Entonces, fíjense lo siguiente. Al principio se tiene la probabilidad de que un chip en particular lo haya fabricado cada uno de estos 3 proveedores que están aquí. Además, se cuenta con un historial que me dice cuál es la probabilidad de que un chip proveniente de cada uno de estos fabricantes tengan defecto. Sin embargo, hay una información que es la clave de todo aquí, que es esto que está aquí. Dice, un trabajador selecciona un chip para instalarlo y lo encuentra defectuoso. Esta es la clave de todo el problema. Es decir, aquí no estamos dudando si está o no defectuoso, es decir, ya se comprobó que está defectuoso. A esto se le denomina información adicional. Cuando usted tiene esta información adicional, usted está en condiciones de aplicar el teorema de Bayes. Esa es la clave de todo. Bien, les tengo aquí el ejercicio resuelto. Por razones de tiempo ya no lo vamos a poder revisar, pero vamos a partir de aquí en la siguiente clase. Les voy a dejar como pendiente de que ustedes lo revisen. Incluso está en el libro bien explicado. Revísenlo, por favor. ¿Bien? Y si tienen alguna duda, lo vamos a revisar en la siguiente clase donde podríamos hacer un ejercicio adicional. ¿Bien? Entonces, incluso el diagrama de árbol me sirve a mí para aplicarlo aquí al teorema de Bayes. Es tan importante el diagrama de árbol que este ejercicio podría resolverse solito con el diagrama de árbol. Bien, eso les voy a dejar para que lo revisen y en la siguiente clase vamos a partir de ahí. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí, alguna inquietud. Sí, profe, ¿cómo está? Muy buenas noches. Acerca de las tareas. Dígame. En la semana 1 hay una que hice una tarea, pero no estaba habilitada. ¿No está habilitada? Sí, o solo era el test que nos dijo que teníamos que resolver y nada más.
No, en la Gracias. semana, no, en la semana 1 no. La primera tarea está, la de la semana 1 era revisar los videos y hacer Unas lecturas mandó a hacer Inge de la semana 1, nada más. sí, no, la lectura no, los 2 videos y hacer un cuestionario en línea que estaba ahí. Sí, es verdad, solo eso. Sí, ahora tienen que hacer la tarea que está en la semana 2. Desde ahí empieza porque ahí parte el cálculo de probabilidades. Aplicando todas estas reglas que vimos el día de hoy. De acuerdo, ingeniero. A partir de esta semana, entonces iniciamos con las tareas. Sí, por favor, ahí tiene fecha, creo que hasta el 25 de abril, algo así, o el 18 de abril. Algo así. No, 25 me parece. De acuerdo, ingeniero, no hay problema. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra cosa adicional? Inge, una consulta. Los Bueno. ejercicios de autoevaluación hay que subir con los deberes estos de la semana 2. No, la autoevaluación son ejercicios que están en el libro para que usted se autoprepare. El libro tiene las respuestas de esas autoevaluaciones. La tarea que hay que entregar es la que está en la tarea entregable que está ahí donde dice evaluación. Esa es la que tiene que realizar, que son un grupo de ejercicios del libro del texto guía. Ah, ya, ok. Gracias, Inge. Ya, ¿qué más? Profe, una Bien. consulta. ¿Sí va a subir la diapositiva a la plataforma? No, ya está subida. Ahí está, ya. Sí, ya Ya, está, y la clase queda grabada también. De hecho, hay otra clase grabada sin estudiante que se hizo previamente por cuestiones de seguridad. Ya, profe, perfecto. Gracias. Eso no me hace. Sí. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa adicional? Bueno, si no hay nada más, vamos a cerrar esta comunicación por el día de hoy y nos veríamos en la siguiente clase. Cualquier otra duda que tengan, por favor, me escriben o me envían algún mensaje a través de la plataforma para ayudarles. ¿De acuerdo? Gracias, ingeniero. De acuerdo, Gracias, Inge. Una linda noche, ingeniero. Gracias, profe. Bueno, Hasta luego. igualmente, una buena noche para ustedes.